Aranceles, amenazas, represalias. La guerra comercial de Donald Trump está alcanzando un punto de no retorno. ¿Está protegiendo la economía de Estados Unidos o estamos al borde de una crisis global? Pues las cifras son alarmantes, el comercio mundial podría contraerse hasta un 30% y la Reserva Federal de Atlanta ya está prediciendo recesión en Estados Unidos. Por su parte, China y la Unión Europea y hasta sus propios aliados advierten de consecuencias desastrosas. ¿Está Trump jugando con fuego? Hoy analizamos el impacto real de esta guerra comercial, cómo está afectando a la economía mundial y si esto podría desembocar en un desastre financiero. ¿Nos dirigimos a una nueva crisis económica? Vamos allá. Pero, ¿qué ha hecho Donald Trump? Trump ha desatado la mayor guerra comercial en décadas. Ha impuesto aranceles del 60% a China, 25% a la Unión Europea y 20% a México y Canadá. Además, ha amenazado con bloquear importaciones clave si no se renegocian los acuerdos comerciales. Vamos, el objetivo está claro: obligar a las empresas a producir en la propia Estados Unidos y reducir el déficit comercial. Pero, a ver, ¿realmente esto beneficia a la economía de Estados Unidos? Pues ese es el problema. Cuando encarece las importaciones, las empresas y consumidores son los que pagan el precio, sobre todo estos últimos. Y esto nos lleva pues a la gran pregunta. Si esto funciona, ¿por qué las bolsas se están desplomando y la Reserva Federal está anticipando una recesión? Pues ahora vais a entender cómo esto podría incluso tener sentido. Donald Trump básicamente quiere que el mercado se desplome a corto plazo para bajar las tasas de interés, para reducir el costo de refinanciar la deuda de Estados Unidos. Es decir, tenemos una deuda a refinanciar en los próximos 6 meses, que es un total de 7 billones de dólares que van a vencer, y si no se pagan, habrá que refinanciarlos a las tasas actuales. El problema que tienen las tasas altas es que básicamente Trump no quiere refinanciar a algo que esté por encima del 4% o más. Por poner un ejemplo, este año el bono a 10 años alcanzó el 4,8%. Entonces, hay estrategias para bajar las tasas de interés. Para reducirlas, los mercados principalmente tienen que percibir debilidad económica. Y esto se puede lograr mediante incertidumbre, como por ejemplo con la imposición de aranceles. El impacto de los aranceles, aunque en teoría son inflacionarios, en la práctica generan tanto miedo en el mercado de acciones que los inversores venden acciones y compran bonos, lo que hace bajar los rendimientos, ¿no?, de los propios bonos. ¿Resultado esperado? Pues con tasas de bonos en caída, la Reserva Federal tiene más margen para bajar las tasas de interés, facilitando la refinanciación de la deuda a un coste considerablemente menor. En resumen, la estrategia pues implicaría generar un cierto dolor económico a corto plazo para intentar conseguir beneficios financieros a largo plazo. Lo que Trump no esperaba es que su estrategia no afecta solo a Estados Unidos, sino que está sacudiendo la economía mundial, y algunos países ya están tomando medidas drásticas. El impacto en Estados Unidos. ¿Viene una recesión? Pues aquí está el dato clave. La Reserva Federal de Atlanta, como comentábamos, ha revisado el PIB de Estados Unidos de un más 2,5% a un menos 3% en solo un mes, lo cual es un desplome brutal. ¿Casualidad o consecuencia? Porque el consenso sigue estimando un crecimiento del 2%, pero la Fed de Atlanta ya habla de recesión. ¿Pero por qué de todo esto? Pues 3 factores principalmente: la caída del consumo, un desplome de la inversión y la reducción de las exportaciones. Y lo curioso es que muchos medios ya lo han empezado a llamar la recesión de Trump. Esto es importante. ¿Estamos ante una recesión real o una narrativa política para culpar a Donald Trump? Pues esa es una de las claves, porque si revisamos las cifras, los problemas económicos vienen desde la administración Biden, que básicamente, como todos sabéis, disparó el gasto público y la deuda, y ahora que Trump está recortando el gasto público, pues la economía se está ajustando. Pero claro, a ver, Trump no está solo en esto, porque el mundo entero está reaccionando a su guerra comercial. ¿Cómo ha respondido el resto de los países? Pues aquí viene lo interesante. China, la Unión Europea, México están contraatacando, y las represalias podrían golpear a Estados Unidos más de lo que Trump se imaginaba. ¿La respuesta global, rebelión contra Estados Unidos? Hablábamos de contraataques y aquí es donde todo se complica. China ha respondido con un aranceles del 40% a productos estadounidenses. La Unión Europea, por su lado, ha anunciado un plan de reindustrialización y México ha advertido de que podría romper los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Con base en la decisión de Ontario, Canadá, de imponer un arancel del 25% a la electricidad que ingresa a los Estados Unidos, he dado instrucciones a mi secretario de Comercio para que agregue un arancel adicional del 25%, hasta el 50%.
a todo el acero y el aluminio que ingresan a los Estados Unidos provenientes de Canadá, una de las naciones con aranceles más altos del mundo. O sea, es decir, en lugar de depender más de Estados Unidos, lo que el mundo está buscando es más alternativas, porque si China está reforzando lazos con Rusia, la Unión Europea está acelerando su gasto en defensa, y por otro lado tenemos a Latinoamérica que está explorando nuevas rutas comerciales. Y no solo eso, sino que en la última cumbre de la Unión Europea, von der Leyen anunció que Europa no se puede permitir seguir dependiendo de Estados Unidos y debe rearmarse económicamente, no solo militarmente. Y esto no es solo un golpe a la economía, sino que es un cambio de modelo mundial. Y para agregar, ojo a esto, porque los BRICS han aumentado su comercio interno en un 35% este año, o sea, reduciendo su dependencia del dólar. ¿Qué quiero decir con esto? Si esto sigue así, el dólar podría perder su hegemonía en el comercio mundial. Es decir, que lo que Trump buscaba era fortalecer a Estados Unidos con su proteccionismo, ¿no? Pero lo que está consiguiendo básicamente es empujar al mundo a buscar alternativas a Estados Unidos. ¿Creéis que podría haber provocado justo lo contrario de lo que pretendía conseguir? Y esto nos lleva al siguiente punto. Si la economía mundial se desestabiliza, podríamos estar al borde de una crisis sin precedentes. ¿Y el dólar puede estar en peligro? Comentábamos brevemente antes el riesgo del dólar y de que pudiera perder su hegemonía. No, digamos que desde 1944 ha sido la moneda de referencia mundial, pero ahora muchos economistas dicen que su hegemonía podría estar amenazada. ¿Y realmente es posible que el dólar pierda su estatus dominante? Antes parecía imposible, pero cada vez hay más señales preocupantes. China y Rusia, y hasta ahora, Europa, están empezando a buscar alternativas. Y la razón es clara, Trump está usando el dólar como un arma política, imponiendo sanciones y restricciones a quien no le guste. Exacto. Por ejemplo, la decisión de congelar 300.000 millones de dólares de reservas rusas en 2022 fue una advertencia para otros países, por mucho que estuviera la guerra en medio. Ahora, naciones como China están desdolarizando su comercio para no quedar tan expuestos. Pero eso no es todo. Hay otro problema. Trump está presionando para devaluar el dólar. Devaluar el dólar. Quiere que la moneda sea más barata para que Estados Unidos exporte más y reduzca su déficit comercial. Poco estrategia china, por así decir. Pero eso genera otro riesgo. Si los países ven que el dólar pierde valor, podrían empezar a vender sus reservas de deuda estadounidense, y eso podría provocar una crisis financiera global. Vale, entonces, la gran pregunta es, ¿Trump está destruyendo sin querer la hegemonía del dólar? Porque si los países dejan de confiar en la moneda de Estados Unidos, el impacto puede ser catastrófico. Y eso lo que nos llevaría es a una recesión global. Entonces vamos a ver ahora la posibilidad real de esta recesión. Con todo esto, ¿estamos ante una posible recesión global? Vale, Dani. La Reserva Federal de Atlanta ha lanzado una alarma. La economía de Estados Unidos podría contraerse un 3% en los próximos meses. ¿Está la guerra comercial empujando a Estados Unidos a una recesión? Pues tiene pinta de que sí. Los aranceles de Trump desde luego están encareciendo las importaciones, frenando la inversión y golpeando la confianza en los mercados. Y si las empresas ven incertidumbre, lo primero que hacen es reducir costes, y eso significa despidos. Claro, pero el problema no solo es en Estados Unidos, porque la guerra comercial podría costarle a la economía mundial un tercio de su crecimiento en el año 2025. Y esto sería un golpe muy duro. Y eso ahí es donde entran los países aliados, ¿no? Como comentábamos, todos están sufriendo las consecuencias, todas van a sufrir y algunos ya están respondiendo con sus propios aranceles. Bueno, entonces, si esto sigue escalando, podríamos ver una ruptura total del comercio internacional tal y como lo conocemos. Algo que no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos nos preguntaríamos que si estamos al borde de una crisis global provocada por Trump. Porque si sigue con esta política, lo que está claro es que la economía puede entrar en un territorio muy peligroso. Y esto nos lleva a la última gran pregunta del vídeo. ¿Qué opciones le quedan al resto del mundo para responder? Y ahí es donde entra en juego el euro, las monedas digitales, cripto, incluso una posible alianza comercial sin Estados Unidos. ¿Será este el principio del fin del dominio económico de Washington? Pues esto lo veremos en el próximo vídeo.